la nube. Ok, entonces vamos a continuar la clase. Bueno, llevamos ya 2 semanas hablando sobre álgebra de matrices. ¿Qué significa? ¿Verdad? Definir en el conjunto de matrices operaciones algebraicas. ¿Cuáles? Bueno, la suma y el producto. Vimos que la suma es una operación bastante natural en términos de la suma de números reales, y esa naturalidad, esa naturaleza de la suma hace que comparta todas las propiedades que cumple la suma de números reales. En particular, la suma de matrices es conmutativa, es asociativa. Para cada tamaño de una matriz existe un elemento neutro para la suma, ¿verdad? Es una matriz llena de ceros, que si usted se la suma a cualquier otra, pues no la cambia, ¿verdad? Sumar ceros no cambia el contenido de una tabla. Una propiedad muy importante es que la operación de suma a nivel de matrices es reversible, ¿verdad? Al igual que en los números reales podemos restar para deshacer lo que hace la suma, en las matrices también podemos restar matrices. Entonces existe lo que llamamos los inversos aditivos, ¿verdad? Da una matriz A, existe otra que al sumarla nos da 0. Entonces a esa matriz le llamamos la matriz menos A, la inversa aditiva de A. Y de nuevo, eso es muy importante porque eso me permite, ¿verdad? Al igual que en los números reales, despejar, ¿verdad? Cuando tengo una ecuación, una incógnita que está sumando, ¿verdad? Una ecuación algebraica, puedo pasar a despejar y encontrar la X, ¿verdad? Entonces, la suma es reversible. Entonces, si tengo una ecuación matricial algebraica donde lo que aparece son sumas, yo puedo despejar esa incógnita pasando a restar. Entonces, la suma se comporta básicamente exactamente igual a nivel de símbolos. A nivel de símbolos, usted si no dice esto es una matriz o esto es un número real, pues realmente aplica las mismas reglas. Luego definimos una operación un poquito más intricada, ¿verdad? La función involucra no solamente productos, sino sumas, ¿verdad? Calcular un total, a la que llamamos el producto de matrices, ¿verdad? Una operación de multiplicación. Esa operación de multiplicación sí es distinta en cosas fundamentales respecto de la multiplicación de números reales. La primera, ¿verdad? Y la más fundamental, la diferencia más fundamental que tenemos es la ausencia de la conmutatividad. Entonces, para matrices A por B no tiene por qué ser lo mismo que B por A, ¿verdad? El orden de los factores sí altera el producto. ¿Verdad? Y puede afectar el producto en muchas formas, inclusive, dado que esa operación tiene como un requisito que la longitud de las filas sea igual a la altura de las columnas que va a multiplicar. Entonces, darle vuelta a esos factores podría incumplir esa regla. Entonces, la operación de multiplicación no es conmutativa, ¿verdad? A por B no siempre va a ser igual a B por A, aunque esté definido el producto, ¿verdad? En ambas direcciones. Pero tiene otras propiedades bastante agradables, que son similares, o son iguales a las propiedades de los números reales. La primera es que podemos multiplicar 3 cosas, ¿verdad? A por B por C, sin tener que poner paréntesis, ¿verdad? No hace falta agrupar. Es decir, la multiplicación de matrices es asociativa, al igual que lo es en los números reales. Tiene un elemento neutro al cual le llamamos, no le llamamos 1, como lo hacemos en los números reales, porque puede ser confuso, ¿verdad? ¿A cuál 1 se está refiriendo? ¿Al 1 número real o al número o a la matriz que cumple con la propiedad de ser el 1? Entonces, para diferenciar esos unos, lo que hacemos es llamarlo I mayúscula, ¿verdad? I mayúscula viene de la palabra identidad, así se le llama a los elementos que cumplen con esa propiedad, ¿verdad? La identidad de la multiplicación, o elemento neutro, es otra forma de llamarlo. Entonces, la letra I para matrices ¿cómo se llama? La usamos exclusivamente para denotar una matriz que cumple con esa propiedad. ¿Cuál? Que A por I es A, ¿verdad? Es como si fueran 1, ¿verdad? X por 1 es X. Entonces, a esa matriz I le llamamos la matriz identidad, y nosotros vimos, nosotros la encontramos, nosotros vimos, bueno, ¿quién tendría que ser una matriz que al multiplicarlo por esta matriz A siga dando A? O sea, ¿cuál sería el elemento neutro? Y vimos que la búsqueda, la determinación
de esa matriz incógnita que cumpla con esa propiedad era equivalente a resolver ciertos sistemas de ecuaciones. Y al final resolvimos esos sistemas y vimos que siempre tienen solución, y la solución era una matriz que tiene unos en la diagonal, ¿verdad? Unos en la diagonal de la matriz y ceros en el resto. Y eso hace que cuando usted multiplique por otra matriz A, ese 1 que está en esta columna multiplique nada más a uno de esos elementos y los demás valen 0. Entonces no aparece. Entonces cuando usted hace el total, únicamente hizo A por 1, B por 1, C por 1. Entonces obtiene exactamente la misma matriz con la cual usted empezó. Entonces a eso le llamamos la matriz identidad. Es una matriz cuadrada que al multiplicarlo por cualquier elemento da siempre ese elemento, es el elemento neutro de la multiplicación. Vimos también que esa operación de multiplicación se comporta exactamente igual que la multiplicación respecto de la suma de los números reales, es decir, es distributiva. Entonces podemos factorizar factores comunes siempre y cuando respetemos la lateralidad, ¿verdad? Si está multiplicando a la derecha, podemos factorizar un factor a la derecha. Si está multiplicando a la izquierda, ¿verdad? Lo podemos sacar a la izquierda. Entonces eso es bastante agradable en el sentido de que satisface reglas a las cuales estamos acostumbrados. Entonces, excepto la conmutatividad, esta operación de multiplicación se comporta bastante parecido, pero bastante distinto, ¿verdad? Cumple con ciertas propiedades, pero hay una, ¿verdad? Que es la conmutatividad, que no la cumple. Y la clase pasada, ¿verdad? Que fue donde terminamos, hicimos la siguiente pregunta. En los números reales yo siempre puedo dividir, es decir, la multiplicación es reversible. ¿Verdad? En los números reales, para cualquier número real distinto de 0, existe otro que si yo lo multiplico, da 1. ¿Y por qué 1? Bueno, porque 1 es el inverso multiplicativo, el elemento neutro de la multiplicación, perdón. Entonces, ya lo dijimos, ¿verdad? El número, el inverso multiplicativo del número pi es lo que uno denota como 1 entre pi. Entonces, uno siempre puede encontrar otro número que lo escribe como 1 entre y que al multiplicar pues se cancelan y me da 1. Es decir, que si yo multipliqué por pi y quiero deshacer esa multiplicación, pues simplemente multiplico por 1 entre pi y obtengo el número original que estaba multiplicando. Entonces, en los números reales siempre se puede deshacer una multiplicación. Y eso es muy importante también porque a la hora de estar resolviendo, por ejemplo, una ecuación algebraica, si la x, si mi incógnita está multiplicando por algo, pues yo puedo despejar esa x pasando a dividir. Eso es algo que hacemos todo el tiempo en los números reales. Entonces, nos hicimos la pregunta, ¿será que esta multiplicación que estamos definiendo en el conjunto de matrices es reversible? ¿Será que las matrices poseen elementos inversos? Y bueno, eso fue lo que contestamos la vez pasada. La respuesta es, depende, ¿verdad? Hay ciertos elementos que van a poseer un elemento inverso multiplicativo y hay otros que no. Y vimos un criterio que me permite encontrar cuando la respuesta es sí y cuando la respuesta es no. Y más aún, si la respuesta es que sí, ¿quién es ese elemento que deberíamos denotar como 1 entre A? ¿Verdad? Entonces, hasta ahí llegamos la clase anterior, hicimos varios ejemplos, creo que cometimos un error y ahí les dejé como ejercicio llevar a cabo la corrección, ¿verdad? Buscar dónde fue que hicimos ese error. Pero, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? Nos dimos cuenta que determinar si una matriz posee un inverso multiplicativo es resolver una cantidad de sistemas de ecuaciones lineales, los cuales todos tienen como matriz de coeficientes, ¿verdad? Como los números que acompañan a las incógnitas, la misma matriz original. Entonces, puedo resolver ese tipo de problema utilizando la reducción gaussiana de forma simultánea a una cantidad de sistemas lineales. Entonces, ahí fue donde quedamos. Voy a compartirles la pantalla. Y bueno, rápidamente voy a escribir lo que acaba de decir, nada más para que quede aquí. Ah, pero no quiero compartirles esta pantalla. Quiero compartirles esta pantalla. Ok, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta en este momento? Entonces, rápidamente, para ir, hoy quiero terminar con esta sección. Entonces, recordemos rápidamente una matriz
tal vez no lo he enfatizado, pero si usted intenta resolver este mismo problema para una matriz que no es cuadrada, se va a dar cuenta de que una matriz que no es cuadrada no posee un inverso multiplicativo. Por razones que ahorita podemos discutir, ¿verdad? Entonces, una matriz cuadrada, llamémosla A, es invertible. Invertible es el término, ¿verdad? Como podemos dividir entre A, es invertible si existe otra matriz del mismo tamaño, cuadrada, ¿verdad? Tamaño, tal que si usted multiplica por A, esa matriz B obtiene la matriz identidad. ¿De qué tamaño? Bueno, el mismo tamaño que A, ¿verdad? Se multiplica una matriz 2 por 2 por otra 2 por 2, el resultado es una matriz 2 por 2. Y aquí tal vez no lo mencioné, pero como la multiplicación no es conmutativa, uno debería también pedir que la multiplicación por el lado izquierdo sea también, reversible, ¿verdad? Entonces, una matriz cuadrada se llama invertible si existe otra matriz que deshace la multiplicación por A. ¿Qué significa deshacer la multiplicación? Bueno, si usted multiplicó, empecemos en números reales, si usted multiplicó por 3, tengo que multiplicar por 1/3 para obtener el número original, ¿verdad? Entonces, en este caso, si es que existe, ¿verdad? A esta matriz B, usualmente se le denota por este símbolo, que es también, hace referencia al símbolo que utilizamos para indicar el inverso multiplicativo de un número, ¿verdad? El número 2 a la menos 1 es un medio que si usted multiplica por 2 obtiene la identidad, ¿verdad? Entonces, esta notación, pues es exactamente la misma que hemos utilizado para números reales. También se podría utilizar, ¿verdad? También podríamos utilizar esta notación como de fracción, ¿verdad? Si usted pasa este b a dividir, pues no importa si lo multiplicó a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Dado que, noten que tal vez es algo muy importante, la matriz identidad, usted la puede multiplicar a ambos lados y eso le va a dar A. Entonces, en este caso, podríamos indicar como una fracción el recíproco, el inverso multiplicativo. Pero es más usual, ¿verdad? En la literatura verlo como una potencia negativa, ¿verdad? En la práctica, pues resulta equivalente cualquiera de los dos, ¿verdad? La idea es que A multiplicado por el inverso multiplicativo, ¿verdad? Uno quisiera aplicar las reglas de multiplicación usuales, perdón, ¿sí? ¿Verdad? Cancelan las A's y obtenemos la identidad. Pero bueno, ¿verdad? O equivalentemente, que A multiplicado por su inverso sea la identidad. Entonces, esa es básicamente la definición, pero no estoy diciendo nada nuevo. Y lo más interesante, la pregunta que realmente interesa, no es si existe, sino cuál es, ¿verdad? Y cuándo existe, ¿verdad? Entonces, la vez pasada contestamos cuándo es A invertible. ¿Cuándo es que esto existe? ¿Cuándo es que esta matriz B yo la puedo encontrar? ¿Y cómo la encuentro? Entonces vimos que A por B igual a la identidad. Esta es una matriz de identidad, digamos, si A es, no sé, N por N, pues esta va a ser una matriz con N unos en la diagonal y ceros en el resto. Entonces, esto es equivalente, la existencia de esa matriz inversa es equivalente a resolver, fila por columna tiene que ser esto, fila por columna tiene que ser esto. Entonces, esto es equivalente a resolver n sistemas de ecuaciones lineales simultáneos. ¿Por qué simultáneos? Porque la matriz de la izquierda, que me da los coeficientes de cada uno de esos sistemas, es la misma para todos los sistemas. Entonces, es equivalente a resolver n sistemas de ecuaciones lineales simultáneos, los cuales denotamos, ¿verdad? De esta manera. La matriz de coeficientes va a ser A para cada uno de esos sistemas. Y entonces, si coloco esto como mi primera columna, esto como mi segunda columna,
etcétera, y al final lo que me queda es del lado derecho la matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en el resto. Entonces, hallar si existe una matriz que cumpla con esta propiedad es equivalente a resolver estos sistemas de ecuaciones lineales. Y más aún, bueno, aquí dije resolver, pero podría ser que ese sistema no tenga solución, ¿verdad? Entonces, no solamente a resolver, sino que al hacerlo, hallemos una solución. Es decir, es equivalente a, voy a cambiar esta palabra, resolver, es equivalente a que estos n sistemas de ecuaciones lineales tengan solución única. ¿Ok? Ahora, pensemos en cómo es que uno identifica cuando un sistema de ecuaciones lineales tiene o no solución única, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros identificamos que un sistema de ecuaciones tiene o no solución única? A priori lo que tengo que hacer es resolverlo, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos un sistema de ecuaciones lineales? Aplicamos básicamente la única técnica, bueno, no es la única, pues tal vez la mejor, ¿verdad? La más práctica, que es aplicando la reducción gaussiana. Si usted aplica la reducción gaussiana a un sistema de ecuaciones lineales, ¿cómo sabe que ese sistema tiene solución única? ¿Quién me podría decir cómo se caracteriza un sistema con solución única a partir de su solución, ¿verdad? Si usted ya lo resolvió, ¿cómo identifica qué es lo que usted dice? Ah, sí, este sistema tiene solución única, o no, este sistema es inconsistente, o no, este sistema tiene infinitas soluciones. ¿Cómo se da cuenta usted a partir de la aplicación de este algoritmo, de este método, si el sistema tiene solución única o no? Vamos a ver, aquí dice un compañero, ¿verdad, Daniel? Que, correcto, ¿verdad? La forma de identificar a partir del resultado final de la aplicación de este método es que al reducir la matriz A, ¿qué significa reducir la matriz A? Ir eliminando las variables, las incógnitas del sistema, dejando únicamente una incógnita por ecuación, una incógnita por fila, ¿verdad? Entonces, en general, ¿verdad? En general, un sistema de ecuaciones lineales con matriz A de coeficientes, aquí no importa qué es lo que tenga, ¿verdad? Tiene solución única sí y solo si, ¿verdad? Es la única forma de que eso ocurra, sí, solamente si, al aplicar la reducción gaussiana y obtener la forma escalón reducida por renglones, por filas, ¿verdad? El objetivo de aplicar la reducción gaussiana es ir eliminando incógnitas de las ecuaciones. Entonces, eliminar una ecuación significa poner un cero en esa posición, ¿verdad? Entonces, si la matriz original, yo pongo un cero acá, significa que de esas dos ecuaciones yo eliminé la X. Y entonces la X solo aparece en la primera ecuación. Entonces, si yo quiero despejar de la primera ecuación la X, tengo que eliminar también la Y y la Z, de forma que yo pueda leer cuánto vale la X, ¿verdad? Leyendo esa ecuación. Eliminar de todas las ecuaciones la Y, excepto de una, significa que en una columna únicamente aparece un 1 en esa posición y 0 en el resto. ¿Por qué 0 en el resto? Porque eliminé la X, eliminé la Z. Yo de aquí puedo leer cuánto vale la Y. Bueno, y la misma receta aplica para, digamos, la Z. Entonces, yo sé que un sistema tiene solución única si al aplicar la reducción gaussiana yo puedo llegar a esta matriz, ¿verdad? Un 1 en cada fila y en cada columna, es lo que yo llamé en algún momento una matriz de Sudoku, ¿verdad? Tiene un 1 por fila y por columna. No hay repeticiones, ¿verdad? Si aquí hubiese otro 1, entonces la X y la Z aparecen en la misma ecuación. Entonces, todavía tendría que eliminar la Z o la X. Entonces, poner un 0 acá me permite leer cuánto vale la X. Entonces, en general, si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, yo sé que voy a obtener solución única
sí, solamente sí, al aplicar la reducción gaussiana, voy a obtener una matriz como esta. Bueno, a esa matriz le acabamos de dar un nombre. Esa matriz es lo que llamamos la matriz identidad. Es decir, obtenemos, eh, ¿cómo es? La forma escalón reducida por filas es la matriz identidad. Eso quiere decir que en ningún paso, por ejemplo, apareció una fila de puros ceros. ¿Verdad? Una fila de puros ceros ya me va a decir o que tengo una inconsistencia, ¿verdad? Si aquí me queda, por ejemplo, un 1, o que tengo infinitas soluciones si aquí me queda un 0. Entonces, si de alguna forma aparece una fila de puros ceros, eso quiere decir que el sistema no era 3x3, sino era 2x3. Y un sistema 2x3 va a tener o infinitas soluciones o ninguna, ¿verdad? Nunca va a tener solución única. Entonces, la única forma de que este sistema tenga solución única es que al final de aplicar la reducción gaussiana, yo obtenga la matriz con unos en la diagonal y ceros en el resto. Bueno, a esa matriz es la que le llamamos la matriz identidad, que denotamos con la letra I. Entonces, el método de reducción gaussiana siempre me va a permitir determinar cuándo una matriz es invertible y cuándo no. Ok, el compañero aquí dice algo muy importante, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Porque cuando uno aplica la reducción gaussiana a un sistema de ecuaciones, se lo aplica a todo el sistema, ¿verdad? Inclusive a la columna de las constantes, ¿verdad? Lo que queda al final, ¿verdad? Digamos, si yo resuelvo este sistema y obtengo la matriz identidad y del lado derecho obtengo una columna, pues estos son el valor de la X, de la Y y de la Z, ¿cierto? Entonces, no solamente el aplicar el método de reducción gaussiana me dice cuándo un sistema tiene solución única, sino que me da la solución única. Cuando yo aplico la reducción, no solamente a la matriz A, sino a lo que llamamos la matriz ampliada, ¿verdad? A lo que contiene a las constantes, lo que está después del igual. Bueno, entonces, si yo aplico esta técnica a las tres columnas simultáneamente, entonces esto me va a dar tres soluciones, ¿verdad? Me va a dar la columna primera, la columna segunda y la columna tercera. Es decir, ¿verdad? Es decir, que si A es invertible, si es invertible, entonces al aplicar el método de reducción gaussiana simultáneo a los tres sistemas de ecuaciones lineales que determinan cada una de las columnas de la matriz que ando buscando, la matriz inversa, ¿verdad? Entonces yo obtengo, ¿qué dijimos? Si es invertible, lo que obtengo del lado izquierdo tiene que ser la matriz identidad, ¿verdad? Estoy resolviendo un sistema y la forma en que yo identifico que este sistema tiene solución única es que del lado izquierdo me quedó un 1 en cada fila y en cada columna acomodaditos, ¿verdad? Entonces yo puedo leer de ahí cuál es mi solución. ¿Y qué obtendría entonces del lado derecho? Y yo le apliqué la reducción gaussiana, digamos, a tres sistemas, por ejemplo, a tres sistemas simultáneos. Entonces, la primera columna me va a dar la primera columna de la matriz que ando buscando. La segunda columna, la segunda matriz que ando buscando. Y la tercera columna, la tercera matriz que ando buscando. Y si pongo las tres columnas seguidas, ¿qué obtengo? La matriz que ando buscando. Es decir, que en este caso en particular, lo que yo obtengo del lado izquierdo, perdón, derecho, ¿quién sería? Y sería esa matriz que ando buscando. Entonces, si yo le aplico la reducción gaussiana a una matriz que al final me va a dar la matriz identidad, del lado derecho, al igual que para una sola columna, me va a dar la respuesta. Bueno, me va a dar la respuesta columna por columna. Si pongo las tres columnas seguidas, obtengo la matriz que andaba buscando. Entonces, esto me da un algoritmo para determinar cuándo una matriz es invertible y cuándo no lo es, ¿verdad? ¿Cuál es el algoritmo? Aplique la reducción gaussiana. Si cuando usted aplica la reducción gaussiana, no se cancela ninguna fila, ¿verdad? Si cuando usted aplica la reducción gaussiana, ninguna fila desaparece, ¿verdad? No le queda 0, 0, 0. Y si no le queda 0, 0, 0 en ninguna posición, necesariamente le van a quedar unos en la diagonal, porque es cuadrada, ¿verdad? Si la matriz es cuadrada y al final no me quedó ninguna fila de ceros,
La única forma de acomodar los unos es en filas distintas, ¿verdad? Porque si yo tuviese unos en la misma fila, ¿verdad? Y aplico a la fila 1, le quito la fila 2 y me quedaría una fila sin 1, ¿verdad? Si yo tengo un 1 en la misma posición, le resto la fila de arriba más la fila de abajo y un 0, un 1 se cancela. Entonces, la única forma de que al final me quede un 1 en cada posición es que no me quede ningún 0 en una fila. Es decir, que ninguna fila sobraba. No había redundancia en el sistema original, ¿verdad? Si ninguna fila se cancela, es que eran básicamente independientes, ¿verdad? Entonces, esto me da una forma de determinar cuándo una matriz es invertible, pero además me dice cuál es su inversa. Esto todavía mucho más, ¿verdad? Más útil que, por ejemplo, dividir números reales, porque ya les dije la vez pasada, el número pi es distinto de 0. Eso quiere decir que existe su inverso, ¿verdad? Y por lo tanto es invertible. Y por lo tanto es invertible. En los números reales, la única condición que hay que cumplir es ser distinto de 0. Y entonces, eso quiere decir que existe su inverso multiplicativo, ¿verdad? Que podemos denotar de cualquiera de estas dos formas. Pero, ¿y cómo lo encuentro? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de pi? No sé. Entonces, noten que a pesar de que la condición para matrices es mucho más difícil de comprobar, ¿verdad? Porque si esta matriz es 5 por 5, y tengo que aplicar la reducción gaussiana a ver si llego a esta matriz. Entonces, la condición no es fácil de verificar. Pero si la condición se cumple, encontrar la inversa, ya la encontré, ¿verdad? Porque aplicando la reducción gaussiana, también puedo calcular la inversa. ¿Está bien? ¿Hay algunas preguntas al momento? Hagamos un ejemplo. Yo creo que, bueno, sí podemos darnos el lujo de, de usar algunos minutos para ver, por ejemplo, que esta matriz, esta me gusta también porque es... esta matriz siempre me ha gustado. Es como media tonta, pero... Ustedes, la pregunta no es trivial, ¿verdad? Para los números reales es muy fácil saber si la matriz es 0 o no es 0. Para matrices, ¿cómo sé yo si esta matriz es invertible? Entonces pregunta, ¿es invertible? ¿Qué tendríamos que hacer? De acuerdo a lo que acabamos de decir. Tendría que aplicarle la reducción gaussiana y darme cuenta si obtengo la matriz de identidad, es decir, una matriz con un 1 en cada fila, en cada columna, o obtengo otra cosa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien se atreve a hacer un batazo? Y el determinante, ¿no, profe? Bueno, ahorita vamos a hablar que hay una técnica numérica que me permite hacer esa decisión, que me permite tomar esa decisión, ¿verdad? Si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Pero aplicando la reducción gaussiana, ¿qué dicen ustedes? ¿Será? Porque de momento, la única forma, ya vamos a ver que hay otras, el compañero acaba de mencionar una, que me permite determinar si una matriz es invertible o no. Y tiene que ver con saber si las filas de esa matriz son repetidas, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez voy a cambiar ligeramente el ejemplo. ¿Qué pasaría si esta matriz que estoy escribiendo fuese la matriz 2, 4, 6? ¿Será invertible? No, porque quedaría ¿cómo se llama esto? Una fila, sobrante, ¿no? Exacto, ¿verdad? Yo Cero, digo, cero, bueno, cero. yo agarro la matriz A y le aplico operaciones para intentar llevarla a la forma, a la matriz de identidad, ¿verdad? Yo intento resolver el sistema. Yo no sé si voy a lograrlo, pero la única forma de saber es intentarlo. Entonces, yo intento aplicar la reducción gaussiana. Entonces, por ejemplo, aprovecho que tengo un 1 en esta posición para intentar poner ceros por encima y por debajo. Bueno, en este caso, voy a borrar este 2. ¿Cómo lo borro? Escribo una ecuación auxiliar.
por ejemplo, 2, 4, 6. Multiplico por 2 la fila 1 y si la resto a la fila 3. Entonces, este con este me quedaría 0. Este con este me quedaría 0. Este con este me quedaría 0. Y aquí, sin terminar, ¿verdad? Yo no, aquí yo no he llegado. Yo no he llegado a la forma escalón reducida. Pero definitivamente no voy a llegar a una matriz que tenga un 1. No voy a llegar a esto. ¿Por qué? Porque una vez que aparecen 3 ceros, ¿cómo hago que aparezca un 1? No se va a poder. Entonces, esta fila no aparece acá. Y si no aparece acá, no voy a llegar a esa matriz. Entonces, noten qué fue lo que pasó. ¿Por qué esta matriz no es invertible? Porque tengo una ecuación repetida. Bueno, digamos, ¿por qué digo una ecuación? Porque cuando yo multiplico aquí, ¿verdad? Por la matriz de columnas, sí, voy a tener que esta fila por esta columna tiene que ser 1, ¿cierto? Pero esta fila por esta columna me va a dar 0, ¿cierto? Todos ven lo que estoy haciendo. Si yo intento hallar quién es la matriz B, tengo que hacer fila por columna, fila por columna, fila por columna 9 veces. Entonces, en la posición 1, 1, es fila por columna, y eso tiene que ser 1. Pero cuando busco la posición de tercera fila, primer columna, y eso me tiene que dar 0. No, me tiene que dar la matriz identidad, ¿verdad? Entonces, note que una fila repetida es equivalente a una ecuación inconsistente, ¿verdad? Porque por una parte tendríamos que resolver x más 2y más 3z igual a 1, ¿verdad? Si esto lo llamamos x, y y z, pero por otra parte 2x más 4y más 6z, que es lo que está en verde, tiene que ser ¿cuánto? 0. Bueno, y esto es inconsistente, porque si esta suma da 1, el doble tendría que dar 2 y da 0. Entonces, vea que tengo al menos una inconsistencia, porque tener más. Pero con que exista una, ya el sistema es inconsistente, ¿verdad? Ya no tiene solución. No puedo encontrar una X, una Y y una Z que cumplan simultáneamente estas dos ecuaciones. Y si no puedo encontrar esta columna, ya no importan las demás, ¿verdad? Básicamente. Entonces, noten que al tener una ecuación repetida, una ecuación repetida se refleja en el hecho de que restando obtengo ceros, ¿verdad? Eso básicamente es la forma en la que uno identifica una ecuación repetida. Solo que no es repetida, porque una da 1 y la otra da 0, ¿verdad? Entonces es una ecuación inconsistente. Ok, entonces vuelvo a la pregunta anterior. A simple vista, no sé, yo sé que es mucho pedirle a la vida, pero ustedes, ¿qué observan de particular en esta matriz? ¿Será invertible? Hago la pregunta, ¿verdad? ¿Es invertible? Así, o sea, yo sé que es mucho pedirles, pero ¿creen ustedes? Estoy preguntando aquí que hagan un bateo educado. ¿Creen ustedes ¿creen ustedes que existe una fila repetida? No. Ok, el compañero dice que no. Entonces, si la respuesta a lo que usted me dijo es no, la respuesta es sí, ¿verdad? Si no existen filas repetidas, entonces la matriz es invertible, ¿verdad? Aquí el compañero dice que cree que no. Que cree que no es invertible. Si el compañero No sé, dice yo tampoco veo, ¿Ah? yo no veo tampoco que se repitan, así que creo que sí es invertible. Ok. Vean, de nuevo, ahorita vamos a ver por qué, pero en este caso me parece, es un poco, ¿verdad? Tal vez, sí, ¿verdad? No sé. Vean qué pasa con esta fila. Este 8 es, este 7 es el doble de 4 quitándole 1, ¿cierto? Este 5 es el doble, no, perdón, este 8. Este 8 es el doble de 5, es 10, quitándole 2. Y este 9 es el doble de 12, el doble de 6, que es 12, y le quito 3. Es decir, voy a llamarle esto fila 1, fila 2 y fila 3. Es decir, que la fila 3 es
multiplicar la fila 2 por 2 y quitarle la fila 1. ¿Cierto? Esto me quedaría. Bueno, aquí puse filas. Bueno, voy a ponerlo como filas. Voy a ponerlo como columnas, ¿verdad? Tal vez para no ocupar tanto campo. 2 veces la fila 2 sería 8, 10 y 12. Y si eso le quito la fila 1, 1, 2, 3. ¿Qué me queda? 7, 8, 9. Y eso es exactamente la fila 3. Entonces, vea que si yo le aplico la reducción gaussiana a esta matriz, ¿qué va a pasar? Si esta fila desaparece, si yo agarro la matriz A y hago operaciones de fila, definitivamente me va a quedar una fila de ceros. Profe, pero eso no es muy difícil de saber, digamos, para diferentes casos y así. Claro, ¿verdad? Aquí yo, ¿verdad? Yo lo acepté, ¿verdad? Era como un poquito mucho pedirle, ¿verdad? ¿Cómo yo sé a simple vista que existe una dependencia, ¿verdad? Esta fila 3 depende de las filas anteriores. Y obviamente yo esta matriz la he usado como ejemplo un montón de veces y ya sabía lo que iba a pasar. Pero lo que quiero que tal vez, ¿verdad? Que quede como este ejemplo, es que si existe una dependencia entre las filas, necesariamente va a aparecer una fila de ceros a la hora de aplicar la reducción gaussiana. Y una vez que aparezca una fila de ceros, inmediatamente la respuesta es que no es invertible. Estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Yo esta matriz la he usado mucho tiempo como un ejemplo, entonces ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? De hecho, no ni siquiera tan particular. Ustedes agarran esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, en el caso 4 por 4, ¿verdad? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Eso será invertible? Vamos a ver, ya más o menos les dije, digamos, una pista, ¿verdad? ¿Será esta matriz invertible? Es una pregunta, pero ¿qué dicen ustedes? Respuesta. Vamos a ver, dice el compañero, igual dependerían los términos. Bueno, ok, el compañero dice que cree que no, porque igual dependen los términos. ¿Qué dependencia? Digamos, ¿qué dependencia observan ustedes ahí? Yo creo que inclusive es la misma que la vez pasada, ¿verdad? Si ustedes agarran la fila 2 y la multiplican por 2, voy a poner aquí, 10, 12, 14, 16. Y si a esta fila auxiliar le quitan la primera, ¿qué le va a quedar? 9, ¿verdad? 10 menos 1, 9. 12 menos 2, 10. 14 menos 3, 11. 16 menos 4, 12. Es exactamente la misma que antes, ¿verdad? La fila, no, es parecida, ¿verdad? 2 veces la fila 2 más, perdón, menos, ¿verdad? Menos la fila 1 es la fila 3. Es decir, que la fila 3 está sobrando. Está en la fila. Bueno, cualquiera de estas, ¿verdad? Si una sobra, la puedo despejar. Entonces, noten que al hacer la reducción gaussiana, ¿qué es lo que hace uno? Exactamente, uno lo que hace son este tipo de operaciones entre las filas. Es decir, que al aplicar la reducción gaussiana, va a aparecer una fila con 4 ceros. Y si aparece una fila con 4 ceros, ya no puede ser la matriz del Sudoku, porque la matriz del Sudoku, en todas las filas hay un 1. Entonces, esta matriz, respuesta, no es invertible. ¿Ok? Entonces, yo siempre puedo determinar cuando una matriz es o no, una matriz cuadrada, es o no invertible
aplicándole la reducción gaussiana, y si obtengo la matriz identidad, la matriz de Sudoku, ¿verdad? Uno en cada fila y en cada columna, pues obtengo las respuestas que sí. Si en algún paso, no importa en cuál, en el primero, en el segundo, hasta el último me di cuenta, aparece una fila de puros ceros, eso quiere decir que alguna fila era dependiente. Y si alguna fila es dependiente, entonces eso va a generar una inconsistencia, como la que vimos en este ejemplo. Y por lo tanto, si no puedo encontrar la primera, la segunda, la quinta columna, ni no puedo encontrar la matriz que contendría esa columna, ¿verdad? Entonces, de esa forma puedo yo determinar, aplicando la reducción gaussiana, si una matriz es o no invertible. También voy a poner eso aquí como un apunte, ¿verdad? La reducción gaussiana siempre me permite determinar si A es invertible o no. Y más aún, en caso de serlo, de ser invertible, me permite calcular la matriz inversa. ¿Cómo? Aplicándole las mismas operaciones de fila las mismas operaciones de fila que convierten a A en la identidad, convierten la identidad en su inversa. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Aplica las operaciones a ambas a la vez. Entonces, al final obtiene la identidad donde estaría la A y la inversa donde estaba la identidad, la inversa, el neutro. Ok, me pregunta el compañero Daniel que es dos cosas. Me dice que sí, para sacar el determinante, que ahorita ya vamos a hablar sobre eso. Vamos a estudiar la regla de Salus, sí se puede usar, pero. Y es que salió eso de cuando estaba estudiando. Ok, sí, ahorita lo que vamos a hacer ahorita es dar otra forma. No, digo otra porque es distinta. Bueno, no es distinta, están íntimamente relacionadas. Pero de cierta manera es más, ¿cómo lo puedo decir? Es un criterio más numérico, ¿verdad? Aquí, para darme cuenta si la matriz es invertible, básicamente tengo que aplicar la reducción gaussiana. Hasta el final, ¿verdad? Si la respuesta es que sí, esta matriz es invertible, la única forma de llegar a la matriz identidad es llegando hasta la matriz identidad, ¿verdad? No me puedo dar cuenta a medio paso, a medio camino. Vamos a ver una forma que tiene un sabor menos, como el que, un sabor menos que, tal vez menos algorítmico, ¿verdad? Esto me dice, aplíquele este algoritmo, aplique esta receta, aplique estos pasos para ver si llega aquí o no llega aquí, ¿verdad? El método que vamos a ver a continuación es más numérico. Es algo que puedo calcular, digamos, un número que me va a decir la respuesta. ¿Está bien? Ok, entonces, para hablar de esto que el compañero nos está preguntando, voy a hacer un breve repaso de la invertibilidad para matrices 2x2, ¿verdad? Eso lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Para matrices 2x2, la vez pasada, en la clase anterior, vimos que hay un número que me dice cuándo la respuesta es sí y cuándo la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para sistemas 2x2 hay un número que hace exactamente eso, ¿verdad? Para sistemas 2x2, para sistemas de ecuaciones lineales 2x2, si yo tengo el sistema, ¿verdad? A, B, C, D, y aunque la columna constante sea alfa, beta, aquí no voy a escribir las variables porque no importa, ¿verdad? Sea X, Y, Z, W. Entonces, si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, voy a hacerlo tal vez rápidamente. Yo creo que de aquí es importante que recordemos al menos esto de este procedimiento. ¿Cuál es el método que nosotros utilizamos para resolver? Bueno, el primer día de clase lo hicimos, ¿verdad?
¿Qué método utilizamos para resolver un sistema 2×2? La reducción gaussiana, es el único método que hemos estudiado. Entonces, ¿cómo fue que nosotros, por ejemplo, pusimos un 0 en esta posición? Para poner un 0 en esta posición, lo que nosotros hicimos fue crear, en este caso, dos ecuaciones auxiliares. Multiplicamos la primera por C, de forma que me quedo A por C, B por C, C por alfa. Y multiplicamos la segunda por A, de forma que me quede A por C, A por D, A por beta. Entonces, reemplazamos el sistema original por otro que tiene la ventaja de que la primera columna es igual en ambas. Eso equivale a, en el sistema de ecuaciones, que la X, digamos, si está la X esté en ambas ecuaciones multiplicadas por lo mismo. Entonces, si usted quiere eliminar de ese sistema la X, ¿qué es lo que hace? Resta. Entonces, este con este me queda 0. Y entonces, así fue como eliminamos la X de una ecuación. ¿Qué me quedaba acá? Sí, me va a quedar AD menos BC, ¿verdad? Si usted hace la de arriba menos la de abajo, aquí se queda 0 y aquí me quedaría AD menos BC. Y aquí, bueno, no lo voy a escribir, ¿verdad? No es profundamente importante qué es lo que queda del lado derecho, pero sería esto menos esto. Es decir, ¿verdad? Que aplicando la reducción gaussiana, llegamos a un sistema de ecuaciones. Aquí la primera la conservo si ustedes quisieran, ¿verdad? Llegamos a un sistema de ecuaciones donde yo ya puedo despejar la Y, ¿verdad? Si la segunda columna corresponde a la Y, entonces yo la podría despejar. Note que, en particular, este sistema de ecuaciones lineales tiene solución única sí y solamente sí, ¿verdad? Solamente en ese caso, sí, solo sí. ¿De qué cosa? Ya lo dijimos, ¿verdad? La reducción gaussiana me tiene que llevar a la matriz identidad. Es decir, que yo tengo que ser capaz de poner un 1 en esta posición, ¿verdad? Porque la matriz identidad es 1, 0, 0, 1. Entonces, la única forma de que yo logre llegar a ese objetivo, a la matriz de Sudoku, es que en esta posición no haya un 0. Porque si en esa posición hay un 0, entonces me quedaría 0, 0, 0. Y si llego a 0, 0, ya no llegué a 0, 1, ¿verdad? Entonces, la única forma de llegar a la matriz identidad es pudiendo poner un 1. ¿Y cómo pongo un 1? Dividiendo. ¿Dividiendo entre qué? Dividiendo entre este número. Y solamente puedo dividir entre ese número si ese número no es 0. Esto, de nuevo, lo vimos también como una interpretación geométrica de que las pendientes de las rectas que definen el sistema no sean iguales. Entonces, esta condición aparece naturalmente a la hora de aplicarle la reducción gaussiana a un sistema 2×2. Entonces, esto nos da un criterio numérico. Bueno, esto es un número. Esto me da un número que dice, si ese número es distinto de 0, entonces ese sistema tiene solución única. Y no cualquier otro sistema, ¿verdad? Vea que aquí yo no toqué ni siquiera la matriz, la constante de la derecha. Es decir, que si A, ¿verdad? Entonces, en particular, ¿verdad? Si AD menos BC es distinto de 0, cualquier sistema de ecuaciones lineales con esta matriz de coeficientes va a tener solución única. Y si eso pasa, en particular, cuando le aplico la reducción gaussiana a dos sistemas simultáneos, y la respuesta va a ser la misma. Es decir, que si este número es distinto de 0, todo sistema de ecuaciones lineales con la matriz A, B, C, D, ¿verdad? Con esta matriz A como su matriz de coeficientes, las constantes que acompañan a sus incógnitas, ¿verdad? Matriz de coeficientes, tiene solución única. En particular, ¿verdad? Todavía más, ¿verdad? En particular, son dos, ¿verdad? Los sistemas de ecuaciones lineales donde
tengo del lado izquierdo esa matriz y del lado derecho dos columnas. ¿Cuáles? Las columnas que forman la matriz identidad, tiene solución única. Es decir, de acuerdo a lo que acabamos de decir, es decir, A es invertible. Si yo le aplico la reducción gaussiana a la matriz A y obtengo la matriz identidad, la matriz de Sudoku, esa es la evidencia que yo ocupo para saber si esa matriz es o no es invertible. Bueno, aquí estoy diciendo que esa condición yo la puedo determinar sin llevar a cabo la reducción gaussiana. ¿Cómo? Aplicando esta fórmula. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Para la matriz es 2 por 2, para A igual a una matriz 2 por 2, bueno, para no. A es invertible si y solamente si el número A, bueno, aquí, el número, es importante, el número AD menos BC es distinto de 0. Esto me da un criterio numérico. Es un número que sustituye a la reducción gaussiana. Entonces, si yo tengo la matriz 1, 2, 3, 4, yo no tengo que hacer la reducción, podría, pero no tengo que hacerla, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta si esta matriz es invertible? Calcule este producto, ¿verdad? Calcule AD menos BC. Si esa resta da distinto de 0, entonces la respuesta es que sí. Y hagámoslo. 1 por 4 menos 2 por 3 es distinto de 0. Da 4 menos 2, 4 menos 6, que es menos 2, da distinto de 0. ¿Sí? Da distinto de 0. Entonces la matriz es invertible. La matriz 1, 2, 3, 6 es invertible. ¿Cuál es la respuesta? No, porque da 0. No, ¿verdad? La respuesta es que no. Porque este por este da 6. Y este por este también da 6. Cuando el resto da 0. Y noten, tal vez para que noten, noten que la segunda fila es igual, no, perdón, 2 veces la primera es la segunda fila. Es decir, que cuando yo aplico la reducción gaussiana, va a aparecer una fila de ceros. Es decir, que la fila 2 sobra en el sistema de ecuaciones lineales. Y por lo tanto, cuando intento resolver el sistema de ecuaciones lineales, voy a obtener una inconsistencia. De hecho, hagámoslo rápidamente. Si ustedes hacen la reducción gaussiana. Profe, ¿Sí? ¿no es 3 veces la primera? Gracias. Me confundí con el 2 de abajo. Sí, 3 veces la primera es la segunda, sí. Noten que si ustedes reducen esta matriz, ¿verdad? Aquí en este caso, ¿verdad? Para poner un 0 en esta posición, lo que hay que hacer es multiplicar por menos 3. Menos 3 y menos 6, me quedaría menos 3 y 0. Cuando sumo, aquí me queda 0, aquí me queda 0, aquí me queda 0 menos 3, aquí me queda menos 3, 1 con 0 me queda 1. Y note que obtengo, entonces, de hecho, dos inconsistencias. Esto dice que 0 más 0 es menos 3 y que 0 más 0 es 1. Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, note que la presencia de una fila repetida se refleja a la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana en una inconsistencia. Es decir, que esta matriz no puede ser invertible. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar dos columnas, o sea, una matriz, que al multiplicarla dé la identidad. Entonces, vean que este número, ¿verdad? Este número, 6 menos 6 igual a 0, reemplaza la reducción gaussiana. Es un criterio numérico. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ahora, uno podría decir, bueno,
para matrices 3x3, ¿verdad? Yo les hice dos preguntas acá, ¿dónde están? Yo les hice esa pregunta y la respuesta fue, profe, qué difícil darse cuenta de eso. Y es cierto, ¿verdad? Si yo tengo una matriz 3x3, ¿cómo sé yo si las filas son repetidas? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo si hay una fila repetida? No es fácil. En la práctica, a simple vista, vamos a ver que no es tan difícil, no es a simple vista, pues no es la cosa tal vez más fácil de identificar. Peor si la matriz es 4x4 o 5x5, ¿verdad? O más grande. Entonces, uno podría decir, si este número apareció de la forma natural a la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana a un sistema 2x2, ¿por qué no hago lo mismo para un sistema 3x3? E intento ver qué número hace el papel de este que está acá. Entonces uno podría intentarlo, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, el plan, ¿verdad? El plan es empezar con un sistema 3x3, lo que ahora sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, y aquí tenemos como alfa, beta y gamma, ¿verdad? Entonces uno podría intentar reducir, aplicar la reducción gaussiana y encontrar el número, que juega el papel de A, D menos BC, que juega el papel de determinar si el sistema tiene solución única o no. No suena nada descabellado. Lo intentamos. Hagámoslo. Intentemos reducir esta matriz y ver qué es lo que está pasando. Entonces, apliquémosle la reducción gaussiana a esta matriz. Entonces, como en cualquier reducción, yo voy a intentar colocar ceros en esta posición y un 1 donde está la A. Pero entonces, primero, voy a intentar colocar ceros. Entonces, ¿qué operaciones, qué filas auxiliares harían ustedes para deshacer, bueno, para eliminar, digamos, el valor de la X? O sea, poner ceros en esta posición. Entonces, quiero poner un 0 en esta posición y un 1 en esta. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería el primer paso? Voy a dejar tal vez la primera igual, ¿verdad? No la voy a tocar todavía. Y el objetivo... sí. Multiplicar D por A no serviría. Así Sí, la ¿verdad? primera. Exacto. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos antes, ¿verdad? Sí, me voy a volver un segundo. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? Creamos esta matriz, esta matriz auxiliar, ¿verdad? Porque ocupé dos, para, que el objetivo era que la X tuviese el mismo valor acompañándola, de forma que al restarlo, diera 0. Entonces, hagamos eso, ¿verdad? Entonces, vamos a crear dos filas auxiliares, de forma que al restarla, se me cancelen. Todos están conmigo, ¿sí? Entonces, vamos a crear dos filas auxiliares. Dame un segundo, esto ya ahora está estorbándome. Voy a correr, ok, pues listo. Voy a crear dos filas auxiliares, las voy a poner aquí y ahorita como son borrador, las borro. Entonces, la primera fila, ¿cuál sería? Para que la X, ¿verdad? La variable que acompaña a la X sea la misma en la primera y en la segunda, ¿qué hago? Bueno, creo que Comida lo dijo, ¿verdad? Multiplico, por ejemplo, la primera por D. Entonces, me va a quedar A, D, B, D, C, D, y aquí me quedaría alfa D. Y multiplico la segunda por A, D, A, E, A, F, A, beta. Y ahora resto. Estas son las auxiliares. Esta con esta, 0. Esta con esta, me va a quedar BD menos AE. Esta con esta, AF menos CD. Y aquí, de hecho, no lo voy a copiar. Aquí no es tan importante.
Y hago lo mismo ahora, voy a cambiar tal vez de color, ¿verdad? Hago lo mismo para la tercera fila. Entonces, ¿cuáles van a ser mis ecuaciones auxiliares? Multiplico la primera por G, ¿verdad? Y la tercera por A, maquear. AG, BG, CG y alfa G. Y ahora multiplico la tercera por A, AG, AH, AI, y aquí me va a quedar, ¿qué es lo que dice? A gamma, ¿verdad? Y ahora, cuando resto, aquí me queda 0, aquí me va a quedar no, perdón, hago la de arriba, pero la de abajo, BG menos AH, y CG menos AI, y aquí no me interesa, de momento no me interesa, porque esto puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Listo, ya obtuvimos parte de la reducción gaussiana, del método de reducción gaussiana, que es poner ceros donde no los había. Y así continuamos. Tal vez ahora, antes de continuar, voy a hacer esta observación. Note que cada uno de estos números tienen una forma muy curiosa. Por ejemplo, este que está acá es BD menos, voy a ponerlo en este orden, ¿verdad? Es AE menos BD. Es menos el determinante de esta matriz 2 por 2, ¿verdad? Si ustedes hacen este por este, le queda A por E, menos este por este, le queda este, solo que aquí me quedó al revés, entonces le puse un menos, ¿verdad? ¿Está bien? Noten que este que está en verde, por ejemplo, este que está en verde es, ¿cuál sería ese? Esto sería A por I, ¿verdad? A por I, y C por G, así. Este es el determinante de esta matriz, solo que me quedó al revés, lo pongo un negativo. ¿Está bien? ¿Todos ven lo que estoy haciendo? Simplemente, cada uno de estos números tiene una forma muy particular a la cual ya le hemos dado un nombre. A esto le llamamos el determinante de una matriz 2 por 2. ¿Vamos bien? Sí. Este que está en rojo, ¿cuál sería? Este que está en rojo sería el determinante de AF menos CD. Y este que está en verde también lo puedo escribir así. ¿Cierto? Todos van conmigo, ¿sí? Entonces, note que al aplicar la reducción gaussiana, para intentar llegar a algo parecido a lo que obtuvimos en el caso 2 por 2, voy reduciendo y van apareciendo estos determinantes de matrices 2 por 2, o sea, determinantes más pequeños. Ahora, yo podría, y no tengo ningún problema, solo que espero que ustedes me digan que no lo hagan, ¿verdad? Yo no tendría ningún problema en continuar realizando la operación, la reducción gaussiana. ¿Por qué? Porque ahora pasé de una matriz 3 por 3 a una 2 por 2. Ya noten que el problema lo reduje de tamaño. Básicamente, esa es la técnica que hemos utilizado todo el tiempo. Para encontrar la solución de un sistema 3 por 3, primero lo reduzco a 1 2 por 2. ¿Y cómo resolvemos el sistema 2 por 2? Lo reduzco a 1 por 1 y después me voy devolviendo. Esa es la técnica que hemos utilizado y que, bueno, le hemos dado este nombre, pero bueno, recordemos que ese es el espíritu de esa técnica. Reducir hasta llegar a sistemas tan pequeños que son demasiado fáciles de resolver, ¿verdad? Cuando tengo A por X igual a B, paso la A a dividir y la X es B entre A. Listo. Esa es la técnica que hemos utilizado todo este tiempo para resolver sistemas. No importa el tamaño. Si fuese 4 por 4, primero eliminamos una de las variables, me queda 3 por 3 y le aplico la misma idea al sistema 3 por 3 hasta llegar al valor de las 4 incógnitas. Entonces, ahora no quiero continuar haciendo esta reducción. ¿Por qué? Porque estos números ya se están poniendo feos. ¿Verdad? Si yo ahora quiero aplicarle la misma idea a este sistema 2 por 2, tengo que multiplicar estos por 2. Me va a quedar espantoso. Y no es la idea, ¿verdad? La idea es que ya vi qué es lo que está pasando. Ya vi qué es lo que está pasando.
cuando aplico la reducción gaussiana, van apareciendo estos determinantes de estas matrices. Y entonces lo que voy a hacer es hacer trampa, voy a brincarme todos estos pasos, ¿verdad? Porque a ustedes no les interesa, a ustedes les interesa verlos, y darles cuál es este número, ¿verdad? Este número que ando buscando va a estar formado por todos estos determinantes que van apareciendo. Entonces, la razón de que el determinante para una matriz 3 por 3 vaya a ser el que yo les dé, es precisamente que al hacer la reducción gaussiana van apareciendo determinantes, pero de matrices 2 por 2. ¿Okay? Entonces, aquí me estoy brincando todos los pasos que siguen, pero que a ustedes no les interesa, estoy seguros, ¿verdad? Entonces, me voy a brincar y ustedes van a pretender que hice todos los detalles en la pizarra y al final todos y todas van a estar contentos. Entonces, continuando de esta manera, continuando de esta manera, tal vez, aquí voy a llegar, o vamos a llegar, iríamos a llegar, ¿verdad? Vamos a llegar a una ecuación, ¿verdad? Donde ya eliminé la x de la primera ecuación. Con suerte, logro poner un 0 en esta posición, y aquí me va a quedar un número, ¿verdad? Aquí no me interesa. Eso no va a importar. Entonces, si yo continúo de esta manera, aquí me va a quedar, y aquí posiblemente me quede lo mismo, ¿verdad? Bueno, BD menos, ¿qué? Menos AE, y aquí me va a quedar AF menos CD. Y aquí, no sé, no importa. Y aquí A, B, C era lo original. Entonces, vea que me estoy brincando un paso, pero es un paso que no es interesante en sí mismo, ¿verdad? Lo que yo quiero es poder poner un 0 en esta posición. Entonces, ¿cómo pongo un 0 en esta posición? Sí, hago lo mismo que hicimos antes, solo que ahora los números son muy feos. Entonces, no lo voy a escribir. Voy a escribir la forma simplificada. Entonces, una vez que yo estoy en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? De aquí, sabemos que la matriz original A es invertible. O sea, los sistemas de ecuaciones lineales con esa matriz, como matriz de coeficientes, poseen solución única, sí, solamente sí, ¿qué? De hecho, bueno, el sistema, ¿verdad? El sistema tiene solución única. Sí, y solo sí, ¿qué cosa? Di, este número que no estoy escribiendo en este momento es distinto de 0. ¿Todos me creen? Sí. De hecho, no he hecho nada falso. No he hecho nada falso porque no les he dicho que va acá. Si yo aplico la reducción gaussiana, coloco ceros en esta posición, eso lo hicimos. Ahora el siguiente paso es poner un 0 en esta. Y eso va a quedar algo aquí, ¿cierto? Entonces, la única forma de que ese sistema tenga solución única es que esta fila se convierta en 001. Y para que poder convertirla en 001, tengo que poder dividir entre el número que aparece en esa posición. Es decir, que la única forma de que el sistema tenga solución única, y por tanto la matriz sea invertible, es que este número que está acá no sea 0. ¿Está bien? ¿Estoy? Entonces, el número fantasma que no estoy escribiendo es, redoble de tambores, ¿verdad? Es el siguiente. ¿Cómo se llama? Al igual que para el caso 2 por 2, se le llama el determinante de la matriz. Voy a escribir la matriz original, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok. Entonces, el número que aparece en este cuadrito es lo que se le llama el determinante de la matriz. Ese determinante, ¿qué es lo que hace? Determina cuando la matriz es invertible. Es decir, bueno, cuando cualquier sistema de ecuaciones lineales con esa matriz de coeficientes
tiene solución única, son equivalentes. ¿Cómo se calcula? ¿Quién es ese número? Bueno, no es sorpresa de que aparezcan todos estos determinantes que vimos en la parte anterior. Va a ser, voy a escribirlo así, es A multiplicado por el determinante de E, F, H, I. Ese apareció antes. A ver, vamos a ver si apareció antes. No apareció todavía, ¿verdad? ¿Cómo es? EFHI no había aparecido, pero posiblemente aparezca cuando hacemos esta resta, ¿verdad? Menos B multiplicado por el determinante de D, F, G, I. Más C multiplicado por el determinante, voy a copiarlo aquí mejor, más C, no me ocupo, más C multiplicado por el determinante de D, E, G, H. Esto es una fórmula para calcular este número misterioso. ¿Cómo es que cualquiera de nosotros se la recuerda? Es A, o sea, esta A, multiplicado por el determinante de la matriz que se obtiene al tapar, vamos a taparlo con negro, al tapar esa fila y esta columna. ¿Sí? Menos este B, lo pongo aquí también en color, menos B, es este B que está acá, multiplicado por el determinante que se obtiene al tapar la fila y la columna que contiene a la B, es decir, D por I, F, G. D, I, F, G. ¿Ok? Y, ¿verdad? Ya no debería ser sorpresa que la última parte de esta fórmula corresponda a C, que es esta C que está acá, multiplicada por el determinante de tapar la fila y la columna donde se encuentra la C. Nos quedaría DE, DE, GH. GH. ¿Ok? Entonces, esto es una fórmula que me permite calcular ese número misterioso que se ubica en ese cuadrito. Es más, uno podría inclusive, ya que calculamos esto, ¿verdad? Expandir este producto, ¿verdad? Aquí nos va a quedar A multiplicado por EI menos FH menos B multiplicado por DI menos FG más C multiplicado por DH menos EG. Profe, ¿por qué el último suma y no resta como los demás? Sí, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Aquí, cuando ustedes hacen la reducción nacional, de nuevo, ¿verdad? Yo no la estoy haciendo. Y definitivamente no es algo muy ilustrativo, ¿verdad? El punto es que usted va a tener que restar algunas ecuaciones. Entonces, cuando usted resta, algunos menos se van a convertir en más. Y entonces, el orden de los signos es, ¿verdad? Más, menos, más. Entonces, el A va sumando, el B va restando y el C va sumando. Eso tiene que ver más con todo lo que no hemos hecho, que significa hacer esos cálculos a pie. Entonces, el más, el menos, el más, ¿verdad? ¿Por qué estos dos suman y este resta? Tiene que ver con los signos que aparecen en esta expresión cuando usted hace, ¿verdad? Cuando usted hace esto con esto, esto con esto, esto con esto, y algunos suman y algunos restan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El CG suma, pero el AI resta. Entonces, todos esos signos tienen que ver con esas operaciones que no estoy haciendo, ¿verdad? Porque son bastante tediosas. ¿Ok? Entonces, este número fantasma que no coloqué en este cuadrito, se define o se calcula como esta expresión donde aparecen determinantes de matrices 2×2. ¿Por qué aparecen matrices, determinantes de matrices 2×2? Bueno, precisamente porque a la hora de llevar a cabo la reducción gaussiana, lo que estamos haciendo es reducir a ciertos problemas más pequeños, es decir, matrices 2×2. Entonces, es de cierta forma un poco esperable que el número que tiene esa propiedad de determinar
cuando la matriz o cuando el sistema tiene solución única, dependa de que varios sistemas 2x2 tengan solución única. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. A este número se le llama el determinante. Ok, el compañero hace una pregunta muy interesante, ¿verdad? Yo aquí escribí el determinante utilizando la primera fila como marco de referencia, ¿verdad? Yo usé el A, el B y el C, pero, bueno, eso es algo que uno puede verificar fácilmente, que el orden, digamos, la escogencia de la fila o de la columna no es importante. Entonces, por ejemplo, se puede verificar sin ningún tipo de problema, se puede verificar que hubiese sido lo mismo si yo agarro, por ejemplo, la tercera fila. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? El determinante de la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, yo lo puedo calcular también utilizando los números de la tercera fila. Y eso debería ser claro porque yo dije, cuando hicimos esta reducción, pongamos ceros acá. Es decir, despejemos de primero la X. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo escojo, por ejemplo, despejar primero la Z y colocar ceros debajo de la C. Y eso es completamente válido. Es decir, que no importa cuál ecuación, qué variable decida usted eliminar. Lo que importa es las ecuaciones. Entonces, no debería importar si la que usted conserva es la primera fila o si la que usted conserva es la última. O sea, el mismo cálculo se podía hacer despejando en cualquier orden. Y eso se refleja en el hecho de que este número yo lo puedo calcular independientemente de la fila. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué me va a quedar? G multiplicado por el determinante de cuál matriz. Voy a pasar los colores, ¿verdad? Sería esta, ¿verdad? Por el determinante de, básicamente, tapar la fila con la columna que contiene a ese número G, es decir, al determinante de la matriz B, F, C, E. Todos me siguen, ¿sí? Tapo, o sea, coloco, digamos, la posición por la cual estoy desarrollando, así como se le llama, y calculo, multiplico por el determinante de lo que sobra. Voy a poner aquí un menos, ahorita vamos a ver si está bien o no. Menos, hago lo mismo, pero ahora para la siguiente fila, en la siguiente posición, ¿verdad? De la fila. Sería la H multiplicado por la matriz que se obtiene al tapar esa fila y esa columna. Entonces aquí me queda H, en rojo, multiplicado por el determinante que obtengo al tapar esa fila y esa columna. A, D, C, F. Más, ¿más qué cosa? Más la I, vamos a ponerla de color fucsia, multiplicado por tapar fila y tapar columna. Aquí me va a quedar más I, multiplicando por el determinante de la matriz que se obtiene al tapar la fila y la columna, es decir, A, B, D, E. Si hacemos este producto, vamos a ver si es cierto. Si hacemos este producto, ¿qué me va a quedar? G multiplicando a BF menos EC menos H multiplicando a AF menos CD, más I multiplicando a por E menos B por D. Ahora, permítame revisar si obtuvimos los signos apropiados. Por ejemplo, A por E por I, ¿dónde está aquí? A por E por I está acá. Es correcto, ¿verdad? Queda sumando. ¿Cuál otro? No sé, hagamos uno más. B por D por I está restando. ¿Dónde está B por D por I? B por D por I está acá. Está restando. Ajá. Uno más si quieren. ¿Cuál? C por D por H. ¿Dónde está C por D por H?
C por D por H, en esa está sumando. Y C por D por H, nota que tiene menos, con menos le queda más. Entonces, vea que sí, vea que esta expresión es exactamente la misma que la que calculé anteriormente, solo que ahora utilicé la tercera fila, que es lo mismo que si hubiéramos empezado a hacer esta reducción, no conservando la fila primera, sino conservando la fila tercera. Eso no va a importar. Entonces, vean que el número misterioso se puede calcular de distintas formas. En general, se puede verificar. En general, se puede verificar. Vea que la verificación es simplemente ir viendo que este tiene el mismo símbolo que este tiene el mismo símbolo que este, ¿verdad? Es una verificación completamente trivial, no es nada del otro mundo llevar a cabo este cálculo. Y se puede verificar que el número misterioso de la caja se puede calcular de cualquier forma, desarrollándolo, pues vamos, expandiendo esta suma, expandiendo esta suma por cualquier fila y, de hecho, cualquier columna. La pregunta que el compañero hizo, ¿verdad? ¿Por qué unos suman y otros restan? ¿Y cómo sé cuáles suman y cuáles restan, verdad? Entonces, la respuesta es siguiendo los siguientes signos. Más, menos, más, y menos, más, menos, más, menos, más. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo calcular el determinante de la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, haciendo exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero, por ejemplo, por ejemplo, por la segunda columna. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer B, yo puedo hacer B por el determinante de la matriz que se obtiene al tapar y tapar, me quedaría D, F, G, I. Entonces, B, E por el determinante de la matriz de tapar y tapar, me quedaría A, C, G, I, más, bueno, ahorita vemos si es más o menos, ¿verdad? H por el determinante de tapar y tapar, me quedaría A, C, D, F, ¿verdad? Así sería. Y los signos los escojo respecto a esta tabla. Entonces, el B va restando, el E va sumando y el H va restando. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes hacen este producto, menos B por DI menos FG, no va a ser el resto, ¿verdad? Por ejemplo, noten que B por D por I está restando. B por D por I, ¿dónde está? B por D por I está restando. B por D por I está restando. Entonces, no importa si usted desarrolla por filas o por columnas esta suma, siempre y cuando respete esta tabla de signos. Y esta tabla de signos es muy fácil de recordarse, porque usted empieza con más y va intercambiando. Es como ahora ya no es sudoku, ahora es una tabla de ajedrez, ¿verdad? Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, ¿verdad? No hay dos blancos seguidos, ni dos negros seguidos. Entonces, si usted escoge que la primera esquina es más, la que sigue es menos, la que sigue es más, la que está abajo es, ¿verdad? Así va. Entonces, tiene una tabla de ajedrez que me dice cuáles son los signos para esta expresión. Y bueno, lo importante aquí tal vez, después de tantísima paja, de tantísima cálculos, lo importante es que si el determinante de esta matriz A es distinto de 0, entonces A es invertible. Esto es un criterio que me permite
calcular numéricamente si una matriz es invertible o no. O sea, equivalentemente, ¿verdad? Esto es el símbolo de equivalente. Equivalentemente, sí. Todo sistema de ecuaciones lineales con esa matriz de coeficientes tiene solución única. Que de hecho, voy a aprovechar aquí, sí, solamente sí, equivalente a que las filas de A no son repetidas, ¿verdad? No existe una dependencia, son independientes. Independientes, que es equivalente a decir que al aplicarle la reducción gaussiana a la matriz A, obtenemos la matriz identidad, ¿verdad? Esto es el criterio original, ese es el criterio original para determinar cuándo una matriz, cuándo un sistema de ecuaciones lineales tiene solución única, cuándo la matriz es invertible. Ahora lo estamos reemplazando por algo más, algo numérico, que no involucra llevar a cabo toda la reducción gaussiana. Usted calcula este número, si ese número le dio 0, la respuesta es no. Si le dio 5, la respuesta es que sí, sí es invertible. Todo sistema tiene solución única. Las filas no son dependientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la matriz A, que yo les puse por un principio, ¿cómo era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Hagámoslo por la primera fila, si queremos, ¿verdad? Ya dijimos que es independiente de cuál fila o cuál columna hagamos para realizar ese cálculo. Entonces sería 1, para este 1, sumando, multiplicado por el determinante de 5, 9, 8, 6. O sea, 45 menos 6 por 8, 48, ¿verdad? Menos 2 multiplicado por el determinante que se obtiene al tapar esta fila con esta columna. Me queda 4 por 9, 36 menos 7 por 6. ¿Cuánto es? 7 por 6 es 42. Más el 3, multiplicado por el determinante de la matriz que se obtiene al tapar esa fila con esta columna. ¿Cuál sería? 4 por 8, 32 menos 5 por 7, 35. ¿Y cuánto da esto? 45 menos 48, negativo 3. 36 menos 42 da menos 6. Menos 6 por menos 2, más 12. 32 menos 35, menos 3. Menos 3 por 3, menos 9. Vale. ¿Cuánto es eso? Vale, otra vez. 45 menos 48 menos 3. 36 menos 42 es menos 6. Menos 6 por menos 2 es más 12. Y aquí nos quedaría 32 menos 35. Ahí está el error, ¿verdad? 32 menos 35 es menos 9. Menos 9 por 3 es menos 3. Menos 3 por más 3 es menos 9. Y ahora sí, menos 3 con menos 9 es menos 12. Menos 12 más 12 es 0. Y eso me está diciendo precisamente que esta matriz A no es invertible. ¿Verdad? Esta matriz A no es invertible. Y esto quiere decir entonces, ¿verdad? Esto lo habíamos visto antes, ¿verdad? No es invertible porque la fila, ¿cómo era? La fila 3 es 2 veces la fila 2 menos la fila 1. Las filas no son independientes. Y si no son independientes, cuando usted le aplica la reducción gaussiana, no puede obtener la matriz de identidad. ¿Por qué? Porque la matriz de identidad, sus filas sí son independientes. Entonces, note que este cálculo numérico reemplaza el cálculo o la reducción gaussiana. ¿Está bien? En general, ¿verdad? Uno podría haber hecho lo mismo lo hicimos para 3×3 y uno lo podría hacer para cualquier matriz cuadrada, eso sí, ¿verdad? ¿Cómo se define el determinante de una matriz cuadrada? Se define exactamente igual que en el caso 3×3. ¿Cómo? Si usted tiene su matriz cuadrada, usted escoge una fila o una columna, eso no importa, ¿verdad? Entonces lo que va haciendo es tomando combinaciones de los determinantes que se obtienen a partir de, digamos, de tapar la fila y la columna. Entonces, por ejemplo, para 4×4, yo tengo una matriz, voy a hacerlo
con letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? Claramente, ¿verdad? Este cálculo, hacerlo, vamos, llegar a la conclusión de que este es el número que realmente va en la caja, ¿verdad? En el espacio misterioso, pues no es nada sencillo, pero ya una vez que uno tiene una sospecha, es fácil verificar que es correcta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero desarrollar por esta fila, lo que hago es hacer lo mismo, ¿verdad? Sería I, este número, multiplicado por el determinante. Ahora, 3 por 3 de la matriz que se obtiene al tapar esa fila y esa columna, ¿verdad? B, C, D, F, G, H, M, no, perdón, N, O, P. El que sigue sería el G, ¿verdad? G multiplicado por el determinante de la matriz 3 por 3 que se obtiene al tapar esa fila con esa columna. Entonces aquí me quedaría A, C, D, E, G, H, M, O, P. M, O, P. Y así los demás, ¿verdad? Tendríamos uno por cada elemento de esa fila. ¿Cómo decido si está sumando o si está restando? Hago una tabla de ajedrez. Más, menos, más, menos. Menos, más, menos. Más, menos, más. Menos, más, menos. Más, menos, más. Entonces, si utilicé la tercera fila, los más y los menos tienen que coincidir con esta, ¿verdad? Más, menos, el que le seguiría sería menos K, ¿verdad? Por este otro, más L por este otro, ¿verdad? Los signos tienen que coincidir, perdón, que es mal, ¿verdad? Más, menos, más, menos, ¿verdad? Los signos coinciden con la tabla del ajedrez. ¿Ok? Y así sucesivamente, si yo quiero calcular el determinante 5 por 5, aplico la misma fórmula recursiva utilizando los determinantes 4 por 4. ¿Cómo se calcula el 4 por 4? Recursivamente aplicando la fórmula a 3 por 3. ¿Cómo se calcula los 3 por 3? Aplicando la fórmula a los 2 por 2. Noten que calcular determinantes es costoso. Es decir, estoy reemplazando un criterio que a priori pues ya lleva muchos pasos, ¿verdad? Calcular, hacer la reducción gaussiana, pues en principio me ocupa de hacer, ¿verdad? Todo este proceso de poner ceros donde no los hay, y usualmente tengo que llegar hasta el puro final. Lo estoy reemplazando por algo que dice, si ese número es 0, perfecto, si no lo es, bien. Pero llegar a calcular ese número es costoso. Inclusive con la calculadora, ¿verdad? Inclusive a la calculadora, a la computadora, la calculadora, a la computadora, le cuesta. ¿Qué le cuesta? Tal vez no tiempo, pero sí memoria, ¿verdad? O sea, calcular un determinante, digamos, de una matriz 10 por 10 es pesado. Pesado para usted, de fijo. Pero para una calculadora, también. Entonces, vea que esto es como muy... Si usted tiene una computadora cuántica que calcula estas cosas inmediatamente, pues no hay ningún problema. Usted, lo único que le interesa es saber si ese número es o no es 0. Y eso nos da un criterio muy fácil, ¿verdad? Muy fácil de decidir cuando un sistema tiene solución única, cuando una matriz es invertible. Pero llegar a ese 0 o a ese no 0, ¿verdad? A la respuesta es una operación agotadora, tanto para usted a mano como para la computadora, ¿verdad? En términos de cantidad de operaciones, es un cálculo costoso. Entonces, uno siempre tiene que balancear, ¿verdad? ¿Qué será mejor? ¿Aplicarle esta función a una matriz 10 por 10 o hacer la reducción gaussiana, ¿verdad? Es una decisión que básicamente hay que tomar, ¿verdad? Dependiendo de las capacidades computacionales que tengamos a la mano. Ok, pues no me dio tiempo no me dio tiempo de decirles todo lo que quería, ¿verdad? Quería darles algunas propiedades de esta función, ¿verdad? Que usualmente simplifican estos cálculos, ¿verdad? Que sean costosos no quiere decir que sean imposibles, ¿verdad? A veces hay formas de reducir la cantidad de costo, ¿verdad?
aplicando ciertas propiedades que tiene la función determinante. Sin embargo, bueno, no me va a dar tiempo de hacerlo hoy, no es ningún problema. Lo hacemos la próxima clase. Y bueno, básicamente esto es lo que yo quería contarles hoy. También quisiera, bueno, me hace falta, ¿verdad? Es algo que quería hacer hoy y no lo logré, es relacionar más directamente la división, ¿verdad? El cálculo de inversas con la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Porque al final de cuentas, ¿por qué es que estamos utilizando matrices? Bueno, estamos utilizando matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Para qué es que estamos introduciendo el álgebra a las matrices? Bueno, para tener más herramientas para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, me hacen falta como tres palabritas que tengo que decir acerca de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando el álgebra matricial y varias propiedades que cumplen la función determinante que hace que estos cálculos reduzcan su costo, ¿verdad? Y eso básicamente entonces lo que vamos a hacer la próxima clase ¿qué sería? Martes. ¿Ok? Entonces, disculpen que les quité 7 minutos de su tiempo. Nos vemos entonces la próxima semana y al rato nos vemos más tarde en el concierto de Sonámbulo. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Profe, hasta Bueno, luego. profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Luego.